Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase con el tema principal el Imperio Romano. La destreza aprendida durante esta clase es caracterizar el Imperio Romano, sus rasgos esclavistas e institucionales. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales: el texto del estudiante, página 148, resaltador y muchas ganas de aprender. Continuamos, tenemos el Imperio Romano. Los subtemas que vamos a aprender es la civilización romana, el espacio romano, los primeros pobladores, el origen de Roma, el periodo histórico de Roma, Roma durante la monarquía, Roma durante la república, Roma durante el imperio y por último las actividades que se detallarán para el cumplimiento de ustedes. Empezamos. Como anticipación tenemos, nombre 3 tipos de edificaciones romanas. ¿Han escuchado o han visto ustedes las edificaciones romanas? Aquí abajo les he puesto unas dos imágenes. ¿Qué creen que son estas dos imágenes? Vemos aquí como una muralla, acá vemos como unos túneles. Vamos a poner, esto queda como tarea, la ponemos, si nos equivocamos no importa, después las vamos a corregir ya cuando vayamos conociendo más adelante los contenidos y los temas, ¿sí? Ahora sí vamos, contestemos la siguiente pregunta. ¿Por qué nos llamamos latinoamericanos? Conversemos con nuestra familia o con nuestros hermanos que nos están acompañando. ¿Por qué nos llamamos latinoamericanos? ¿Por qué será? ¿Porque somos latinos? ¿O porque hablamos el latín? ¿Qué será? Discutan con su familia, ¿ya? Pasamos, ahora sí vamos al primer tema. La civilización romana. La civilización romana nos dice que entre el año 753 a.C. y el año 476 después de Cristo, a orillas del Mediterráneo, existió las más grandes y duraderas civilizaciones de la antigüedad, conocida como Roma. Esta comenzó desarrollándose en el territorio que hoy conocemos como la península itálica y llegó a extenderse a través de 3 continentes: Europa, África y Asia. Recordarán, esta civilización se expandió en 3 continentes: Europa, África y Asia. Este es el tema de la civilización romana. Tenemos el siguiente tema: el espacio romano. El espacio romano, tenemos que la península itálica tiene 3 zonas: la zona continental, la zona peninsular y la zona insular. Dentro de la zona continental nos dice que abarca desde los Alpes hasta el río Rubicón. La zona peninsular, que está dividida en 2 áreas, una orientada al mar Adriático y la otra a los mares Tirreno y Jónico, mientras que la última zona de insular está constituida por las islas circundantes como Georgia, Cerdeña y Cilicia. Estas son las 3 zonas. Tenemos la geografía de esta península. Nos dice que está rodeada por cadenas montañosas de los Alpes, los montes Apinos y la llanura Padana. Dentro del clima tenemos al norte, tiene dos: húmedo, veranos calientes e inviernos muy fríos y lluviosos. Y al sur tenemos inviernos húmedos y templados, veranos secos y calurosos. Esto ha sido todo el tema del espacio romano. Vamos al siguiente tema, que es los primeros pobladores. Los primeros pobladores nos dice que esta civilización tuvo un proceso de población en la península itálica. Duró aproximadamente 3 siglos. Varios grupos humanos llegaron dando origen al pueblo romano. Los más sobresalientes fueron los italiotas, los fenicios, los griegos y los etruscos. Vamos ahora sí al origen de Roma. ¿Qué piensan? ¿Cómo se originó Roma? En el libro, en la página 149, tenemos una imagen. Nos dice la loba amamantando a los gemelos Rómulo y Remo. Existen 2 teorías del origen de Roma: la teoría de la leyenda mítica y la reconstrucción histórica. Dentro de la leyenda mítica tenemos lo que es en la imagen, lo que es el reinado de Rómulo y Remo. ¿Sí? Y dentro de la reconstrucción histórica nos dice que remontando el año 753 a.C., cuando en la región de Lacio se conformó una federación de 7 aldeas latinas,
con el fin de proteger al Tíber de la amenaza etrusca. Sin embargo, por sus valores estratégicos y comerciales, los etruscos persistieron hasta imponer de manera definitiva su dominio sobre las aldeas y sentar la base del futuro pueblo romano. ¿Sí? Estos son los dos temas. Continuamos por favor. Tenemos el periodo histórico de Roma. Esto es muy importante. Pondrán atención, ¿sí? El periodo histórico de Roma se divide en tres: la monarquía, la república y el imperio. Dentro de la monarquía tenemos que fue en el año 753 a.C. y 509 a.C. Nos dice que en esta historia, o en este periodo, la monarquía tuvo como fundación y desarrollo de la ciudad Roma durante más de 200 años, gobernada por reyes y monarcas. Dentro de la república, en el año 509 a.C. y 27 a.C., abarca 500 años, denominada por la forma de gobierno. Roma se expandió hasta dominar gran parte del mar Mediterráneo. Y la última etapa es Roma como el imperio. Fue en los años 27 a.C. y 476 después de Cristo. Comprende otros 500 años, donde vivieron otro sistema de gobierno, consolidaron sus conquistas y realizaron grandes obras. Ahora sí vamos a ver lo que es, a estudiar ya específicamente Roma durante estas tres etapas o tres civilizaciones, ¿sí? Roma durante la monarquía. Roma durante la monarquía. Desde su fundación hasta el siglo VI a.C., esta ciudad fue amurallada, sanearon los pantanos mediante surcos o canales y se levantaron templos y edificios de piedra. La sociedad humana o la sociedad romana durante este periodo nos dice que fueron los patricios, fueron los más altos, los más conocidos. Luego fueron los plebeyos y los esclavos. Dentro de los patricios tenemos que son los descendientes de los primeros pobladores y propietarios de la mayoría de las tierras, controlaban los cargos políticos, religiosos y militares, mientras que los plebeyos eran campesinos o artesanos que no poseían grandes propiedades, no podían participar en la política ni contraer matrimonio con los patricios. Los plebeyos se destacaban los clientes dependientes de una padre de familia, o cual llamaban patrón, y mientras que los esclavos carecían de derechos, no se les consideraban personas sino propiedad de sus dueños, como objeto o herramienta de trabajo. Eran prisioneros de guerra o hijos de esclavos. Algunos trabajaban en el campo, otros en las minas y otros más en los oficios domésticos. Esto es lo que marca la sociedad romana durante el periodo de la monarquía de Roma. Ahora sí vamos a ver lo que es Roma durante la República. Roma durante la República, luego de la expulsión del último rey etrusco en el año 509 a.C., fue por ende evitar el poder personal de los reyes a favor de la mayor participación de los ciudadanos romanos. Los hechos más importantes durante este periodo de la República de Roma fueron la lucha social de los plebeyos, la expansión romana, consecuencias de la expansión, crisis de la República y ejército romano. Dentro de la primera, que es la lucha social de los plebeyos, entre ellos tenemos que esta lucha fue para obtener el reconocimiento de sus derechos y lograron reformas, como la igualdad civil, política y religiosa. La expansión romana se definió en tres fases: la conquista de Italia, lucha por el dominio del Mediterráneo occidental y conquista del Mediterráneo oriental. Nosotros tenemos las consecuencias de la expansión en lo cultural, en lo económico. En lo cultural, Roma impuso a las sociedades conquistadas sus instituciones, sus costumbres y el derecho romano. Dentro de lo económico, si bien es el poder y la riqueza de Roma aumentaron con las conquistas, el reparto de los beneficios fue desigual, mientras la aristocracia extendió sus propiedades agrarias a los ciudadanos. Dentro de que es lo político, las instituciones políticas sufrieron cambios importantes debido a la prolongación de campañas militares lejos de Roma. ¿Sí? Ahora sí, la crisis de la República.
Por el descontento social entre ricos y pobres, aparecieron dos partidos, el Partido Popular y el Partido Senatorial. Dentro del Partido Popular nos dice que buscaban reformas que favorecieran a los plebeyos pobres, y el Partido Senatorial, que agrupaban a los partidos, a los patricios o a los reyes que no querían perder sus privilegios. Dentro del ejército romano nos dice que están conformados por legiones y esta a su vez por legionarios. Y también la infantería, los legionarios contaban con un sueldo por sus servicios, subdividirse en fracciones más pequeñas llamadas centurias. Todas las legiones estaban equipadas con máquinas de guerra. Muchos ciudadanos pobres y habitantes de las provincias se alistaban como legionarios para mejorar su posición social, ya que los veteranos que hubiesen cumplido los años de servicio recibían un lote de tierras. Esto estamos en la página 151. Tenemos las imágenes ahí. Una máquina de asedio, la táctica de los soldados romanos, que era la llamada tortuga, un soldado romano. Vemos, ¿no es cierto?, ahí unas pequeñas imágenes. Continuamos. Y para antes, sin olvidarme, tenemos la organización social durante esta república. Tenemos que había un rey, habían lo que son el senado y los esclavos. El rey, ya muy bien, el máximo jefe, mientras que el senado era un conjunto de personas que luchaban por los derechos de lo que son los ciudadanos romanos, y los esclavos, pues, los últimos de la pirámide, ¿sí? Continuamos. Tenemos lo que es Roma durante el imperio. Es la última fase. Nos dice Roma durante el imperio. En el año 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto, que quiere decir es rey elegido por los dioses, el cual se atrevió a formar este gobierno. Este gobierno sufre tres fases: el Alto Imperio o Principado en el año 27 a.C. y hasta el año 234 después de Cristo. La crisis del siglo III, que es del año 235 y el año 285. Dentro del Bajo Imperio o dominado en el año 285 y en el año 576. Dentro de la primera fase, que es el Alto Imperio o Principado, tenemos que también fue conocido como el Pax Romántica o la cumbre de Roma, ya que dominó de la cuenca del Mediterráneo. También tuvo lo que es la máxima expansión territorial y desarrollo económico. Dentro de esta fase tenemos que se desarrollaron algunas dinastías, como es de dinastías del Alto Imperio. Tenemos la dinastía Julio Claudia 27 en el año 27 antes de Cristo, después de Cristo, al año 68 después de Cristo. Tenemos otra dinastía. Esta dinastía, integrada por los sucesores de Augusto, casi todos murieron asesinados. Durante el mandato el Tiberio fue crucificado Jesús de Nazaret, y durante el Nerón se incendió Roma. Tenemos la segunda dinastía, que es la dinastía Flavia, que es en el año 69, el año 96 después de Cristo. Esta dinastía se desarrolló. Durante esta dinastía se reforzaron las fronteras del norte del imperio y se realizaron campañas en Dacia rumana. Tenemos la otra dinastía, que es la dinastía de Antonina, en el año 96 al año 192 después de Cristo. Bajo esta dinastía se estimuló el desarrollo de la cultura, se realizaron importantes construcciones y se alcanzaron la mayor extensión territorial. Y por último tenemos la dinastía de los Cerberios, en el año 192 al año 235 después de Cristo. En esta dinastía se anexó la Mesopotamia asiática. Sin embargo, el imperio tuvo cada vez mayor dificultad para contener la presión de los pueblos germanios en la frontera noreste. 2 siglos después nos dice que el Imperio Romano entró en una aguda crisis política que años más tarde lo condujo a una subdivisión. Esta división las causas de esta subdivisión fueron la monarquía militar y la inestabilidad política y la crisis económica y social. Dentro tenemos otro, que es el Bajo Imperio o dominado. El Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente. Esto es cuando se dividió el Imperio Oriente y el Imperio Romano Occidente. Tenemos también lo que son
las invasiones bárbaras. A todas las dificultades se sumó una ola de migraciones de pueblos que vivían en las fronteras del imperio, a los cuales los romanos llamaban bárbaros. Otra es el cristianismo. El cristianismo, los seguidores de Jesús de Nazaret eran inicialmente una minoría, pero con el tiempo crecieron dando origen al cristianismo. Por último tenemos lo que es el legado cultural de Roma. ¿Qué nos ha dejado Roma durante toda esta fase, durante todas estas etapas? Tenemos que nos ha dejado el latín, un idioma unificador, la literatura. Los romanos fueron influidos por la tradición literaria griega. Los tres principales géneros literarios eran la lírica, la épica y la tragedia. Y por último la arquitectura. La arquitectura romana se caracterizó por la monumentalidad y la funcionalidad de sus edificaciones. Al estilo clásico de la arquitectura griega le agregaron rasgos de origen etrusco como bóvedas y arcos, con ayuda de las nuevas técnicas y materiales como el hormigón y el ladrillo. Bueno, esto ha sido toda la clase, espero que haya quedado entendida. Si no es así, pues estoy a su disposición. Si alguna pregunta tienen, con confianza nomás. Ahora vamos a ver por último las actividades. ¿Qué actividades vamos a realizar de este tema? Primero vamos a realizar la actividad del texto del estudiante de la página 153. Es muy simple, nos dice que enlaza cada clase social romana con sus características. La otra es realizar la autoevaluación en su cuaderno de tareas. Esto tenemos mismo en la página 153. La tarea es elaborar un mapa conceptual sobre las 3 etapas de la historia de Roma. Y también les he puesto un link de apoyo para que ahí tenemos más resumido lo que es la historia de Roma, ¿sí? Bueno, queridos estudiantes, esto ha sido todo, esperando que se encuentren bien y éxitos.